tardes, noches, tardes más bien, a todos. Bienvenidos, vamos a iniciar con el tema de hoy, pero antes de iniciar me gustaría pues avisarles, ¿verdad? Notificarles que en las próximas 2 semanas no tendremos estudio los miércoles, que los vamos a reiniciar hasta el 6 de agosto. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, vamos a iniciar con el tema de hoy, que es el número, yo le puse aquí a 31, pero es el 32. Así que error de dedo. Sí. Es el número 32 y este tema se llama Jesús cuida a sus discípulos. Voy a entrar muy de lleno, está nutridita el tema de hoy. Y voy a entrar de lleno, perdón, a los versículos del 7 al 9, en donde Lucas introduce un comentario acerca de Herodes que parece interrumpir la narración. ¿Recuerdan? La semana anterior vimos que fueron enviados, ¿verdad? Los discípulos, para que el Señor les dio autoridad para ir, predicar, sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios y todo esto. Inmediatamente después introduce este comentario de Herodes que, repito, parece interrumpir la narración con lo que venía Lucas, ¿verdad? Pero en realidad lo que hace es contribuir a ella. Y ahorita vamos a ver algunos detalles, ¿no? Muy, muy interesantes aquí. Vamos a ver Lucas 9 del 7 al 9 en la Biblia, Nueva Biblia de las Américas, se lee así. Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que estaba pasando y estaba muy perplejo, porque algunos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías había aparecido y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Entonces Herodes dijo: a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién es entonces de quien oigo tales cosas? Y procuraba ver a Jesús. Aquí, si ustedes notan, hay un paralelo que más adelantito lo menciona aquí Lucas, pero de una pregunta que le hace el Señor a los discípulos, ¿verdad? ¿Y ustedes quién dicen que la gente, quién dice que soy yo? Y era exactamente esto mismo. Pues unos dicen que Juan, ¿verdad? Otros que Elías, otro que alguno de los profetas. El asunto es de que a los ojos de la gente, pues no tenían claro, evidentemente, quién era el Señor, pero repito, a los ojos y a la vista de toda la gente y a la vista de Herodes, esto es lo que introduce aquí, que le da un sentido muy importante, es que los discípulos parecen, entre comillas, lo repito, lo recalco y lo subrayo, ¿verdad? A los ojos de la gente parece que los discípulos tienen el mismo poder, autoridad que Jesús había estado manifestando, ¿verdad? Entendemos que ese poder y que esa autoridad pues les fue delegada por el Señor para realizar precisamente lo que el Señor les había encomendado, ¿sí? De lo que vimos la semana pasada. Pero la gente no lo veía así, no lo entendían de esa manera, ¿verdad? Y hago un paréntesis aquí porque pareciera que hoy en día muchos están iguales, ¿verdad? No se dan cuenta que lo importante no es el mensajero, sino el mensaje, y que lo importante no es no es la olla, ¿verdad? La vasija de barro, sino que lo importante es el tesoro, lo que va adentro, el Señor. El punto es que Herodes tenía muchas preguntas acerca de esto, ¿sí? Porque Herodes se había enterado pues de todas las cosas que Jesús hacía y estaba intrigado, y no solamente de repente lo que Jesús hacía, sino
es como que al mismo tiempo ya en distintos lugares está pasando lo mismo. Ya no es solamente Jesús. Entonces, la pregunta que le intrigaba era, ¿quién será este Jesús? ¿Quién es este hombre? ¿Verdad? Porque a los ojos de la élite política, de la élite religiosa, pero en este caso política, pues parece estarse volviendo muy peligroso. Ya no es un predicador que anda solo por ahí, ¿verdad?, a quien sigue una pequeña banda de discípulos y que atrae a multitudes. Aquí ya le está preocupando y ya está muy intrigado, porque esto ya está dándole comienzo a un movimiento. Entonces, Herodes bien podía darse el lujo de no prestarle atención a un predicador solitario, ¿sí?, en la esperanza de que pues se trataría de algo pasajero, como se trató en muchos casos. A lo largo de muchos años se levantaba uno, decía y se apagaba, se levantaba otro, decía y se apagaba, pero no era lo que estaban viendo. Lo que estaban viendo es de que se levantó el Señor, juntaba multitudes, y de repente pues los discípulos de este joven rabino estaban expresando el mismo poder y, vamos a decirlo así, desparramando, ¿verdad?, anunciando el mismo mensaje. Entonces, cuando él nota que empieza a surgir un movimiento, ya las cosas cambian, ¿sí? Ya aquí las autoridades ya empiezan a investigar. Y Herodes es lo que hace. Empieza a indagar acerca de este movimiento. Y bueno, después del conflicto, ¿verdad?, con las autoridades religiosas judías, ya a estas alturas pues ya había aumentado considerablemente ya la tensión, y ahora también estaban involucradas ya las autoridades políticas, que aunque supuestamente eran judías, porque debo decir, Herodes no era judío, estaban en realidad, bueno, todos al servicio de Roma, ¿sí? Y bueno, el tetrarca, ¿verdad?, el que tenía los dominios de las 4 distintas regiones, luego vamos por ahí, porque el tetrarca es un título, pero en realidad tanto él como las autoridades religiosas estaban al servicio, de hecho eran puestas por Roma, ¿sí? Entonces, al contarnos esta historia y relacionar la preocupación de Herodes por Jesús con su anterior ejecución de Juan el Bautista, Lucas nos está dando a entender que la Jerusalén a la que Jesús pronto se va a dirigir era el centro de los intereses religiosos, ¿verdad?, como políticos, en donde iban a conspirar para deshacerse del Señor y de todo el movimiento, es decir, acabar con este movimiento, como les llamaban algunos de ellos, ¿verdad?, los nazarenos. Entonces, ahora, yo quiero insistir en el hecho de cómo Lucas enmarca todo el contexto histórico. Es decir, todas las cosas que ocurrían en un nivel religioso, social, político del tiempo de la narración. Por eso esto es muy importante tener siempre presente y entender estos aspectos. Lucas menciona esto, por eso dije al principio, es como que mete algún comentario y estas líneas, este par de líneas con respecto a Herodes, porque era algo que ya estaba ahí, y lo que está haciendo está dando un marco histórico. ¿Está bien? Por el otro lado, también nos está dando a entender algo que
que quedará en claro de acuerdo a o según seguimos leyendo pues el Evangelio. Lucas deja en claro esto, que los poderosos, precisamente porque juzgan todos desde la perspectiva de su poder, tienen dificultades serias para escuchar y recibir el Evangelio de Jesús. Parece no ser muy distinto hoy en día. Porque muchas veces cuando se está en una posición humanamente más elevada, da la impresión, a veces uno mismo puede tener la impresión de que no necesitas de un Salvador, que no necesitas de esas buenas noticias, que tú estás por encima de ellas y te puedes dar el lujo de incluso menospreciarlas. Y eso es lo que se ha visto a lo largo de la historia y en este tiempo pues no es diferente, ¿verdad? Pero en contraste a esto, el pueblo, ¿verdad? Pues estaban también estas, vamos a decir así, las perplejidades, los temores que Herodes tenía y que definitivamente lo iban a llevar a tomar decisiones pues políticas injustas, y que Lucas, más que Mateo y más que cualquier otro de los evangelios, precisamente aquí subraya el papel de Herodes en la historia de la pasión de Jesús. Eso ya vendrá, pero otra vez es hacia donde se va perfilando. Yo creo que tenemos un par de semanas que hemos estado aventando luz sobre eso, ¿verdad? Anunciando, es que ya va de camino a Jerusalén, es que ya van a empezar los desenlaces, ¿sí? Pero otra vez, Lucas resalta en buena medida, más que cualquier otro, ¿verdad? El papel de Herodes en todo esto. Entonces, seguimos avanzando y entramos ya a la narración de la alimentación de los 5,000. Vamos a ir para allá, que por cierto, es el único milagro de Jesús que se narra en los 4 evangelios, ¿sí? Otros se narran nada más en los sinópticos o en 2 de ellos y así, pero en este caso se narra la alimentación de los 5,000 en los 4, ¿sí? Por bastantes razones y de muchas maneras se puede considerar como el clímax del ministerio de los milagros de Jesús, ¿sí? Aunque no fue la única multiplicación, es la más sobresaliente. Y Lucas la encuadra aquí con el propósito de despertar la fe en los discípulos del Señor, fíjense. Así que vamos yendo un poquito para allá. En el pasaje que vimos la semana anterior, el que le precede inmediatamente, los apóstoles fueron enviados, ¿verdad?, en su primera misión. Dijimos al principio, ¿verdad?, que habían sido enviados para predicar el evangelio, para echar fuera a los demonios, para sanar a los enfermos. Y ahora ellos ya están regresando y están a punto de informarle todo lo acontecido, ¿verdad?, cuando de repente es como que queda interrumpido, ¿verdad?, ese informe que ellos iban a dar, por una multitud que se allega a Jesús, que llega y que le busca, ¿verdad?, a miles de personas, porque nos habla de 5,000 hombres. Pero pues no se están contando a más personas, mujeres, niños. Y bueno, el asunto es de que esta gente va a buscar a Jesús y bueno, y el Señor los alimenta. Aquí la interrupción es tal que al parecer Lucas se olvida de decirnos lo que los apóstoles informaron sobre su misión. Aparentemente, pero bueno, ¿verdad? Por eso es muy necesario repasar no solamente yo quiero insistir en ello, ¿verdad? Repasar este pasaje en todos los evangelios, porque cada uno provee detalles importantes que nos ayudan a ver, que nos ayudan a entender, pues con una mayor claridad, ¿verdad? Con una amplitud, pues esa
ese corazón misericordioso del Señor. Entonces, les voy a decir los pasajes paralelos donde están encuadrados en los 4 evangelios, que es Mateo 14, versículos del 13 al 21, Marcos 6, del 30 al 44, Juan 6, del 1 al 14, y por supuesto lo que estamos nosotros viendo aquí en Lucas a partir del versículo, ya como alimentación, del versículo 9 en adelante. Entonces, vamos a empezar, vamos directo ya a la narración, ¿verdad?, del tema de hoy. En el versículo 10 nos dice: cuando los apóstoles regresaron, dieron cuenta a Jesús de todo lo que había hecho. De aquí está muy general, ¿verdad? Pero subraya algo, ¿verdad? Dieron cuenta a Jesús de lo que habían hecho. Esto es importante. De la misma manera en que el Señor nos concede ese privilegio, por ejemplo, de servirle y nos da encomiendas, nosotros tenemos que regresar con Él y darle cuentas. Esto es muy importante, ¿sí? Pero después dice, fíjense, y tomándolos con Él, llegaron los 12 y dice, y tomándolos con Él, se retiró aparte a una ciudad llamada Betsaida. A mí me conmueve esta parte porque es muy hermoso ver cómo el Señor cuida a sus discípulos, ¿verdad? ¿Qué es lo que lo mueve? En este mismo pasaje paralelo, allá en Marcos 6:31 nos dice lo siguiente. Nos dice que Él les dijo, vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco. Porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Esto es muy relevante, esto que subraya Marcos, porque como les he comentado en otras ocasiones, Marcos lo está viendo desde un punto de un testigo presencial. Hay muchos detalles en Marcos que los da como un testigo presencial. Si ustedes siguen leyendo aquí, lo van a notar. Pero aquí utiliza una palabra muy bonita, ¿verdad? Que es para descansar. Cuando dice, vengan a un lugar solitario y descansen un poco, la implicación es refrescarse. Es un lugar tranquilo en donde pueden llegar, refrescarse. Y es la misma idea del Salmo 23:2 cuando dice, en verdes pastos me haces descansar. Utiliza la misma palabra, ¿sí? Evidentemente en el Salmo 23 lo está haciendo en hebreo y aquí lo está diciendo en griego, pero a la hora de que se traduce de la misma forma. Entonces, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Es esta escena que estamos viendo con los discípulos que vienen cansados, ¿verdad? Que están fatigados, que no tenían tiempo ni para comer, ¿sí? Y cómo el Señor los lleva precisamente a pastos verdes, cómo les hace descansar junto a aguas tranquilas. Entonces, en los 4 evangelios está haciendo manifiesto esto, ¿sí? Es decir, hace manifiesta la misericordia del Señor por las necesidades más elementales de la gente. Nos dicen, ¿verdad?, que los veía que veía a la gente como ovejas sin pastor. Nos dice que tenía compasión de ellos. Y siempre está destacando la motivación del Señor, ¿verdad?, que tenía para hacer, pues, esos portentosos milagros, ¿verdad? Y eso que estaba tan preparándose ahí, como era la alimentación de los 5,000, lo cual nos enseña mucho. Por algo está en los 4 evangelios. Ahora, en todo esto,
de los 4 evangelios, solamente Lucas y Marco mencionan el detalle del cuidado que tuvo el Señor de suplir las necesidades de los discípulos. Los otros no lo mencionan. Es como que el enfoque está el Señor y la gente, pero están esos detalles, ¿no? Tanto, repito, de Lucas y Marcos, en donde por un lado el Señor les dice, a ver, vamos a apartarnos, ¿no? O Lucas le dice, pues se los llevó con él, ¿verdad? A ver, vénganse conmigo, vámonos a otro lugar. Entonces, son detalles importantes, ¿verdad? No solo habla de la encomienda de servir y de ir y hacer ministerio, pero nos habla donde Él mismo los aparta para estar con ellos, ministrándoles en sus necesidades físicas y en las necesidades del corazón, porque debo decir que eso es muy necesario, hermanos. Eso es bien necesario. El descanso físico, pero emocional en el ministerio, para quienes ministran, para quienes ministramos, en verdad necesitamos pasar tiempos con el Señor. Y un error que es lamentablemente muy frecuente es que muchos servidores, no voy a hablar nada más de pastores, pero de servidores en general, que llegamos a entrar en ciertas rutinas, que es pesado, ¿no? Y es más pesado cuando muchos no responden y cuando muchos están ahí, pues a mí tráiganme el pan, ¿verdad? Y a mí tráiganme la comida. Y que no se dan cuenta de todas las cosas que se están gestando detrás. Y eso resulta cansado y lamentablemente, repito, muchos no cobran la importancia de apartar tiempos para estar a solas con el Señor. Y cuando digo a solas con el Señor, me refiero a estar a solas con el Señor. Entonces, yo puedo ver todo esto como una bendición adicional, vamos a decirlo así, cuando servimos al Señor. Porque al igual que la multitud, bueno, ellos disfrutaron el milagro de la provisión, pero la multitud no disfrutó del ser ministrados, del ser reconfortados, del descanso, de saber de primera mano que el Maestro se encarga de sus discípulos, que el Maestro cuida de sus discípulos, ¿sí? Y esto es algo que como pastores y como servidores nos enseña y nos desafía mucho, ¿verdad? Una de las lo he mencionado, de las canciones de un pastor español, de Marcos Vidal, dice: yo no quiero ser de los 5,000 que disfrutan el milagro. Dice: yo quiero ser de los 12 que recogen los pedazos. me parece muy bonito, ¿no? La forma en que lo dice, pero también en dónde ubica esa prioridad. Entonces, quiero retomar aquí, porque esto también nos enseña algo, hermanos, y esto es general. También como padres podemos aprender también que los tiempos de descanso con la familia son importantes y que debemos de procurarlos. Y a mí me da mucho gusto, o nos da mucho gusto, cuando ustedes nos dicen, ¿verdad? Cuando algunos tienen la posibilidad de salir, en algunos casos un fin de semana o una semana o un par de semanas, ¿verdad? O en algunos casos pues ya se van más largos y se toman 4 o 5 semanas. Pero nos da mucho gusto cuando sabemos que van a salir y estar en familia y disfrutar ese tiempo, porque como se los hemos dicho cualquier cantidad de veces, no es nada más el hecho de decir me desconecto de todo y me voy con la familia y me pierdo por ahí. No, en todo eso hay una misión. Siempre el Señor nos da una encomienda como padres. Está la encomienda, es cierto, de pasar esos buenos tiempos, de estar con nuestros hijos, ministrarles. Ahí hay una misión, por ejemplo, o a nuestra esposa, o con nuestro esposo, ¿verdad? Con nuestros padres, con nuestros hermanos, en fin. Entonces, eso era solamente un paréntesis que ahora cierro y seguimos
con la narración. Lucas 9:11 se lee así. Pero cuando la gente se dio cuenta de esto, lo siguió. Y Jesús, recibiéndolos, les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. Fíjense, seguían haciendo aquí lo mismo él que estuvieron haciendo los discípulos, predicándoles el evangelio, sanando a los enfermos. Siguió, pero ahora ya la gente llegó a él. Noten esto, por favor. Es el mismo patrón. Les predicaba el reino de Dios y después venían las sanidades. Nunca decía, bueno, vayan primero y oren por los enfermos, hagan una campaña de sanidades y ya que sanen a un montón, después prediquen el evangelio. Yo a lo largo de muchos años me he dado cuenta de eso. Primero se hacen muchas cosas, se tienen unos tiempos bien tremendos, ¿verdad? Donde está la música y se presenta un artista cristiano, entre comillas lo digo, y canta unas canciones, y llega otro grupo y cantan, y otros y cantan, y después aparece alguien más por ahí. Bueno, ¿dónde están los enfermos? ¿Y dónde están los de sillas de ruedas? ¿Y dónde están estos? Y al final, como cosa perdida, casi, en los últimos minutos se habla acerca del Señor. Y lamento decir que muchas veces lo que se habla en esos eventos ni siquiera es el evangelio. Entonces, aquí nos deja ver y nos deja en claro las prioridades del Señor en el ministerio. Primero siempre es suplir la necesidad espiritual, luego lo natural, no al revés, ¿sí? Porque una vez establecido el reino o el reinado de Dios en los corazones y en las vidas, pues todo se experimenta en un cambio pues bastante radical. Pero lo primero es ir al mayor problema, ¿sí?, que el ser humano tiene. El mayor problema, y no quiero sonar duro y no quiero de ninguna manera sonar como que se menosprecia el dolor, porque no es así. La verdad es que no es así. Entendemos que el dolor puede ser un punto de contacto, pero la mayor prioridad que el ser humano tiene es recibir el perdón de pecados. Es decir, eso es más importante que recibir la cura de un cáncer terminal, por ejemplo. Muchas veces nos centramos ahí. Y a veces incluso como cristianos, ¿verdad? Cuando vamos y compartimos pues a hermanos o personas que están en situaciones así de difíciles, no, por fe el Señor te va a sanar y el Señor te va a sanar. Cuando a veces no es lo que el Señor ha dispuesto, el Señor ha dispuesto otra cosa, pero el Señor lo que en primer lugar ha dispuesto es de que se predique el reino de Dios, ¿sí? Que se les hable del reino de Dios, que se les diga lo importante que es, lo trascendente que es. Entonces, bueno, regresamos aquí a la historia. Porque a pesar de que les cortaron el descanso, fíjense, a veces la gente no considera esto como una necesidad de quienes ministran. Es más, ni cuenta se dan, ¿sí? A veces quienes están ministrando pueden traer un desgaste, y no me refiero ministrando nada más el que está predicando, los que están sirviendo de continuo, ¿sí? Por eso es importante tener equipos grandes de servidores que permitan ir rotando esas piezas, ¿verdad? De repente ahí que estén, o sea, por temporadas, ¿verdad? Un mes, y tener las rotas, como se les llama acá en Reino Unido, ¿verdad? Los roles, ¿no? De tal fecha a tal fecha ministras tú, y después ya entran otros y uno se la pasa
no quiero decir descansando, pero sin la presión de estar sirviendo. Lo mismo pasa con un grupo de alabanza, por ejemplo, ¿verdad? Qué bueno que se tengan cualquier cantidad de elementos ahí, también para poder estarlos rotando y poder darles descanso, porque es tenso y es cansado, ¿no? Y cuando no hay los suficientes, a la hora de que uno necesita salir, descansar o se enferma o lo que sea, el nivel del servicio sufre, porque no hay más, porque muchos otros no se dan cuenta de eso y dicen, no, pues a mí casi que a mí que me sirvan, ¿verdad? A veces existe esa actitud. Entonces, bueno, el Señor los ve, Él entiende perfectamente. Si alguien entiende acerca de esto es el Señor, pero Él los recibe. Y la razón es que su corazón se llenó de compasión por ellos, como nos dice allá en Marcos 6:34, ¿verdad? Es decir, las necesidades de la gente, las necesidades en primer lugar de los discípulos, pero las necesidades de la gente, gente enferma, gente desconsolada y además hambrienta, porque pues, significaba mucho más para él que su propia conveniencia y comodidad. Entonces él entendía perfectamente esto. Entonces, el modo en que Lucas cuenta este episodio, que vale la pena notar, a diferencia de los otros evangelios, dice que Jesús tuvo compasión de la multitud. ¿Sí? Lucas nos dice que los recibió. ¿Sí? Lucas nos dice que Él los recibió. Y esto nos recuerda el pasaje inmediatamente anterior que vimos, ¿sí? Que trata acerca de cómo los apóstoles, al ser enviados a predicar, ¿verdad? Serían recibidos por otros. Entonces, en general, habla el tema de hospitalidad. Algo que el Señor está mostrando aquí es precisamente hospitalidad. Cuando la hospitalidad era muy importante en Medio Oriente, lo sigue siendo en muchas comunidades, ¿sí? El hecho de que si viene alguien de fuera, el darle un lugar en donde se pueda quedar y descanse y proveerle de alimentos, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que el Señor estaba haciendo, confortando a la gente. Vamos entonces para allá a los versículos del 12 al 14. El día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la multitud, o sea, ya que se vayan. ya está oscureciendo y ya que se vayan, ya despídelos. Dice, para que vayan a las aldeas y campos de los alrededores y hallen alojamiento y consigan alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto, o sea, aquí estamos en un lugar apartado. Y son miles. O sea, es una enorme multitud. Y el Señor les sorprende diciéndoles esto: denles ustedes de comer. Imagínense ustedes eso. O sea, el consenso entre los dos es, oye, ya se está haciendo tarde, pues todavía a lo mejor algún par de kilómetros para allá y otros para allá, pues que se puedan dispersar por todos los lugares, porque pues aquí prácticamente hay una ciudad completa, la audiencia es una ciudad completa. Entonces que vayan, ¿verdad? Por ahí, que consigan algo de comer. Y como ven, le decimos al maestro que ya los despache, pues que mañana los reciba temprano, ya que se vengan desayunados y que traigan ahí su Tupperware, ¿verdad? Con algún lunch y algo, pues porque pues, el día va a estar largo. Pero no, el Señor les dice, denle ustedes de comer, les dijo Jesús. Y ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 peces. A no ser que vayamos y compremos alimento para toda esta gente. Sí, porque había como 5,000 hombres.
Y Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se recuesten en grupos como de 50 cada uno. Esto es bien interesante, ¿sí? Porque fíjense que muchas veces nosotros pensamos que Dios nos va a pedir que demos algo que no tenemos. Y evidentemente cuando Él nos da algo, ¿verdad? Cuando tenemos algo, bueno, esto es lo que tenemos en la mano. Esto es lo que nosotros podemos dar. Entonces, les voy a leer esta parte, este mismo pasaje aquí en Marcos. Dice, ellos le dijeron: ya se hizo tarde, y se le acercaron sus discípulos y dijeron: vayan a los campos y pueblos cercanos y que se compren algo de comer. Denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Dice: esto costaría más de 6 meses de trabajo, objetaron. ¿Sí? ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? El Señor les preguntó, dice: ¿cuántos panes tienen ustedes? Preguntó, dice: vayan a ver. Entonces ahí, fíjense, hay un intercambio bien interesante, ¿sí? Por un lado, le estaban contando todo lo que habían hecho, ¿verdad? Le estaban diciendo, estaban dándole cuenta de que sí, aún los demonios se nos sujetan, ¿no? Sí estuvimos predicando y nos recibieron. ¿Y a ustedes cómo les fue? Se preguntaban acá. No, nosotros luego nos pegaron una corretiza, ¿verdad? Y a estos otros, no, nosotros sanamos un montón de gente, ¿verdad? Y nos recibieron muy bien. Estaban en todo eso, contando todo lo que habían hecho, pero se enfrentaron a algo que a todas luces no podían sacar adelante en sus propios recursos, y ahí se desenfocaron. Aquí el Señor, noten esto, el Señor los está llevando a otro nivel. O sea, ya los mandó a predicar, ya los mandó a sanar enfermos, ya los mandó a echar fuera demonios. Vienen y le cuentan todo muy bien, y el Señor les dice: ok, adelante. ¿Sí? Ahora ustedes denle de comer. ¿Qué tienen a la mano? ¿Cuántos panes tienen? ¿Qué es lo que tienen ustedes a la mano? Y siempre debemos de pensar esto nosotros, que aunque haya muchos, lo poco que tengamos en las manos del Señor alcanza para todos. ¿Sí? Por eso el Señor les ordena que alimenten a esa multitud. Ahora, son ellos a este punto los que ponen los 5 panes y esos 2 peces. Son ellos quienes organizan esa distribución siguiendo las instrucciones del Señor. Son ellos quienes reciben los panes y los peces que el Señor les da para entonces distribuirlos. Pero fíjense cómo el Señor los enfoca ahí. Porque a la hora de que les que les dice: denles ustedes de comer, o sea, a fin de cuentas, ellos les dieron de comer a la gente. ¿Sí? Así es como terminó el asunto. Ellos dándoles de comer a la gente. El Señor los multiplicó. Pero ellos fueron los que organizaron todo ahí. A ver, organícenos a todos de 50, grupos de 50 que se recuesten, ¿verdad? Y esto es bien, pues, interesante, ¿no? El ver cómo se va dando todo esto. Seguimos avanzando, versículos 15 y 16. Se lee así. Dice: así lo hicieron. O sea, bueno, le hicieron caso al Señor, haciendo recostar a todos. Fíjense, a este punto ellos no sabían qué iba a pasar. ¿Cuántos panes tienen? ¿Qué es lo que tienen? A ver, búsquenle ahí. No, pues esto es lo que hay. Ok, díganle, acomoden a toda la gente. Ellos hicieron caso. Dice, tomando él, ponga atención en esto, por favor. Dice, tomando él los 5 panes y los 2 peces,
levantó los ojos al cielo, los bendijo, los partió y los iba dando a los discípulos para que les sirvieran a la gente. Entonces, ya después de que los hicieron sentar en grupos de 50, ¿verdad? Pues eso era para facilitar evidentemente la distribución de los alimentos. Pero ya el Señor ahí da gracias, ¿verdad? Y empieza a repartir la comida. Y son los discípulos los que les empiezan a dar de comer. Aquí hay algo muy bonito porque hay algunos comentaristas bíblicos que se refieren a este pasaje con el sentido de la comunión que debe de haber entre creyentes. En algunos casos y en algunos ministerios han llegado a utilizar, por ejemplo, este pasaje como algo paralelo a la cena del Señor. Porque tiene paralelos, ¿verdad? O sea, sí tiene sus paralelos, tiene el mismo patrón. El Señor da gracias y el Señor es el que reparte. ¿Está bien? Pero aquí hay una enseñanza muy bonita y muy profunda que nosotros como discípulos, pues recibimos de Él. Y que así como recibimos la encomienda, como recibimos también la autoridad, ¿no? Para pues para predicar, para sanar a enfermos, para echar fuera demonios, pues también recibimos de Él cuando hay recursos y cuando hay necesidades para abordar dentro de la iglesia, por ejemplo. Pues el Señor provee, hermanos. El Señor siempre provee. Fíjense, nosotros no tenemos que andar buscando recursos para la obra del Señor. ¿Sí? Vamos a hacer ¿verdad? Un domingo de talentos, ¿verdad? O de talentos, en algunos casos así le llaman, que es, vamos a vender comida, vamos a hacer esto, vamos a buscar, vamos a hacer estas actividades para recabar fondos para la obra. Hermanos, todo eso está dentro de la iglesia y solamente uno debe de disponerse, ¿verdad? Porque muchas veces hay muchas necesidades, y yo lo digo aquí, yo lo digo de manera muy particular. Bueno, quienes nos escuchan en otros lugares, en sus congregaciones, seguramente tendrán sus necesidades. Aquí localmente hay necesidades, y no son pocas, ¿sí? Y uno pudiera decir, ay, Señor, pues ya, ¿qué es lo que nos vamos a poner a hacer? A ver si vamos a hacer esto, vamos a vender aquello, vamos a hacer actividades que luego se nos ocurren, ¿verdad? Porque somos muy buenos, entre comillas, para esto. Y el Señor dice, no nada más dispónganse a dar de lo que yo les voy a dar. De lo que yo les doy, ustedes dispónganse a eso. Dispónganse a dar, a ser generosos. ¿Está bien? Seguimos avanzando. Versículo 17. Todos comieron y se saciaron. Todos. Y se recogieron de lo que les sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Híjole, esto a mí me parece bien impresionante. ¿Sí? Aunque hubo abundancia, no hubo desperdicio. Dice que comieron y se saciaron. ¿Sí? O sea, comieron hasta llenarse. Y ya, así, ¿verdad? Ya, pero no se desperdició. Al final se recogió mucha comida, ¿verdad? Tal vez aquí el hecho, fíjense qué importante es esto, el no ser desperdiciados con los recursos que Dios nos da. Oye, sobró, aviéntalo para acá, aviéntale para allá, no pasa nada. No, ¿verdad? Tal vez ya aquí estaba proveyendo, ¿verdad? Una forma de, vamos a decirlo así, 12 cestas, pues que cada quien cargue una, ¿verdad? De pedazos de comida. No solo para comer ellos después, sino también para repartir después a la gente hambrienta con la que se iban a encontrar en el camino en los próximos días. A lo mejor iban a ir avanzando ahí. Bueno, pues ya aquí está la provisión para que comamos todos, ¿verdad? El día de hoy y mañana. Ay, pues ayer comimos panes con pescado, pues hoy
pues hay panes con pescado y mañana también, muchachos, ¿verdad? Pero conforme iban avanzando, seguramente se encontraban con gente que estaba necesitada y a lo mejor no llegaban y les daban unas monedas, ¿verdad? Pero les daban comida. Esto a mí me llama mucho la atención, ¿sí? Que, repito, aunque hubo abundancia, no hubo desperdicio. Qué importante es que nosotros tengamos esto presente. Así que, bueno, vámonos para el final, vámonos ya para la conclusión. El contexto en que se encuadra todo este episodio también nos ayuda a ver el papel de los discípulos como agentes de la misión de Jesús. Eso lo empezamos a ver desde la semana pasada, pero aquí ya estaban actuando. Es decir, los discípulos, fíjense, no siempre entienden lo que Jesús está haciendo, pero bajo su dirección se vuelven agentes de su obra. Yo les puedo asegurar que en el momento en que Él les dice, ustedes denle de comer y entra todo este intercambio y cómo le hacemos, a dónde vamos, son un montón, son 6 meses de sueldo de una familia, en realidad, ¿quieres que vayamos? ¿Crees que haya? Sí. Y la respuesta del Señor no fue, miren, ustedes no se preocupen, yo voy a multiplicar. No, fue, háganos recostar. Y de repente uno le lleva al otro y con cestas y se empieza a repartir y a repartir. Y probablemente los discípulos estaban, ¿y de dónde está saliendo todo esto? ¿De dónde está saliendo todo esto? ¿Sí? Entonces muchas veces no entendemos. Entonces, por eso es importante, hermanos, la obediencia. ¿Sí? No el hecho de que si lo entiendo y estoy de acuerdo, entonces lo hago. No. Lo que nos corresponde como discípulos es asegurarnos de tener clara cuál es la instrucción que estamos recibiendo y seguirla. Y si no me queda clara la instrucción, repito, ¿verdad? Es esto y seguirla. Porque no podemos esperar el respaldo del Señor ni operar con su fuerza y autoridad si anteponemos nuestros argumentos a los de Él. O sea, sencillamente no se puede. Entonces, es precisamente cuando estamos bajo su dirección que nos volvemos agentes. ¿Sí? Que somos extensión de Él, por así decirlo. Él es el único cuya capacidad de proveer para todas las necesidades es ilimitada. Él no tiene límites. Todo lo que Él ordena lo sostiene, como ya lo vimos. Pero nosotros, por más que querramos hacer y por más que nos esforcemos por suplir cosas, estamos cortos, hermano. Tenemos que depender de Él. Sin embargo, lo que se destaca aquí tan claramente es que Él está profundamente interesado tanto en nuestro bienestar espiritual, de manera que nos enseña acerca de su reino, pero también de nuestras necesidades físicas. Nos deja en claro que podemos depender de Él para la provisión de todas las cosas que nuestro cuerpo necesita. Es decir, todas las necesidades habidas y por haber que podamos tener, en Él tenemos una provisión ilimitada. Él no está limitado en todo esto, ¿sí? A veces no lo suple en el momento ni de la forma en que nosotros nos gustaría o esperamos o pensamos que debería de ser, pero el Señor no está limitado, hermanos, para suplirnos en ninguna de las necesidades que tenemos. ¿Está bien? Y siempre terminará enseñándonos algo. Entonces, con esto concluimos el tema de hoy. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias
por ese interés tan grande, tan maravilloso, podríamos decir, que tienes en nosotros, Señor. Cómo te mueve la compasión al vernos, al ubicar nuestras necesidades, y cómo muchas veces somos, pues, como esos cachorritos recién nacidos, ciegos y torpes para movernos. Pero tú tienes misericordia, tú tienes compasión, pero al mismo tiempo tú también nos empujas al servirte, Señor, y nos llevas más allá de los límites que nosotros vemos en nosotros mismos, para tú enseñarnos que no debemos de limitarnos a eso, que no debemos de limitarnos a nuestros límites, valga la redundancia, sino descansar en ti, confiar en tu dirección y tener esa confianza de que a donde tú nos envíes, que lo que tú hagas, que lo que tú nos muevas a hacer, tú proveerás para eso, Señor. Tú nos darás la fuerza, tú nos darás la salud, que nosotros tendremos que ser prudentes en todo esto, sí es cierto, que tendremos que cuidarnos y que tendremos que ser buenos administradores. Lo vemos aquí, Señor, que tú provees en abundancia, pero eso no quiere decir que vamos a desperdiciar, que vamos a despilfarrar. Señor, muchas gracias por todos los recursos que tú le das a tu iglesia, no solamente aquí de manera local, pero a tu iglesia de manera general. Gracias por la provisión en lo espiritual y gracias también, Señor, por la provisión en lo material. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.